Bien, jóvenes de cuarta secundaria, continuamos la clase de filosofía. Hoy acerca de la filosofía medieval y mientras se acabó la pizarra, la música de fondo. Bien, la música representa el mundo medieval de la filosofía. En la Edad Media, la filosofía se desarrolló dentro del pensamiento cristiano. No se olviden que la filosofía medieval surge con la Edad Media, ¿no? Coincide desde el siglo V con la caída de Roma hasta el siglo XV. En la clase pasada mencionamos que la filosofía de los griegos, los romanos lo habían adoptado. Y cuando Roma cae en el siglo V, después de Cristo, con la invasión bárbara, la Iglesia Católica se hizo cargo del conocimiento, de la filosofía. Y la filosofía medieval no es más que la unión, no es más que la conciliación de la filosofía griega, de Platón y Aristóteles principalmente, y el mundo cristiano. Por eso hay dos grandes periodos de la filosofía medieval del siglo al XV, no se olviden. Una es la patrística, que a continuación explicaremos, y la otra es la escolástica. Pero veamos las características de la filosofía medieval. Uno, como Roma cae, desaparece y los bárbaros van a ser predicados por la iglesia toma el control del siglo V al XV. Por eso es una de las características de la filosofía medieval, es su teocentrismo. Teo es Dios, centrismo significa que Dios es el centro del pensamiento del hombre. Diferente ahora, ¿no? Los tiempos cambian. Aquí Dios era el centro de todo. Y todo lo que los filósofos planteaban acerca de los dogmas cristianos se va a tomar en cuenta y se va a aceptar, ¿no? Segunda característica, pensamiento cristiano. Bueno, relacionado con el teocentrismo, ¿no? El pensamiento cristiano va a prevalecer en toda la filosofía medieval. Y como dijimos, se divide en dos grandes periodos, la patrística o los padres de la iglesia y la escolástica. La patrística es el nombre que se le da a los filósofos que dejaron la base del pensamiento cristiano. Los filósofos llamados patrísticos fueron influenciados por Platón. Ya hemos explicado en clases anteriores sobre lo que hablaba Platón. Y para los patrísticos, lo que Platón decía respecto a Dios tenía sentido y tenía razón. Entonces, tanto los filósofos como San Agustín, Orígenes, San Jerónimo, Tertuliano, establecieron los dogmas. Dogma significa creencia, ideas del cristianismo, que prevaleció en toda la Edad Media. Un dogma, por ejemplo, es la Santísima Trinidad, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otro dogma es, por ejemplo, los 7 sacramentos. Esos son dogmas, principios. La Inmaculada Concepción. Esos son los dogmas. ¿Y quiénes dejaron esos dogmas? Una vez más, San Agustín, Orígenes, Tertuliano, y de todos ellos el que más sobresale es San Agustín de Hipona. Él sostiene que primero, antes que la razón, está la fe. Por eso dice, creer para comprender. Y la fe es lo más importante, la fe en Dios. Y él era consciente de que el hombre actúa por libre albedrío. Para él ese es el, si se quiere la palabra regalo, más importante que Dios le da a sus criaturas, a sus hijos, que es el ser humano. El libre albedrío. Pero Dios, por su omnisciencia, sabe si el hombre va a pecar o no, pero igual Dios perdona. Incluso la frase, errar es humano, es de San Agustín, aunque lo atribuyen la segunda parte, ¿no? Perdonar es divino. En todo caso, San Agustín difundió la idea de errar es humano y perdonar es divino. Interesante, porque sabía que el hombre tendía a pecar, a caerse, pero Dios siempre
te espera, como dicen, con los brazos abiertos, ¿no? Para perdonarte. San Agustín escribió dos grandes obras, las Confesiones, no confundir con otro filósofo llamado Juan Jacobo Rousseau, que también su obra se titula Confesiones. En el caso de Rousseau, habla de su vida como hombre, como pensador de la época de la pre-revolución francesa. En cambio, San Agustín, en sus Confesiones, habla de cómo él, de una vida mundana, se integra al mundo divino, al mundo de Dios. Como dice la pizarra, encuentra la revelación. Dios se revela ante él. Revelación con V, ¿no? Diferente a revelación con G. Y en la ciudad de Dios, San Agustín propone una tesis bien interesante. Él dice que cuando Dios se manifiesta con el hombre, primero Dios se manifestó con su pueblo Israel, con los hebreos, y que la ciudad de Dios era Jerusalén. Pero por el pecado de Israel, etc., Dios se manifiesta ahora en la Edad Media, y la ciudad de Dios ya no es Jerusalén, sino Roma, el Vaticano. Así sustentaba porque el centro de la cristiandad es el Vaticano, Roma, y su máximo representante, el Papa, del cual ellos, por supuesto, que defendían esa autoridad. Porque así como nosotros tenemos autoridades, también hay autoridad en el mundo celestial, y una suprema autoridad o supremo director que es Dios. Interesante esta tesis de San Agustín de Hipona en sus libros Confesiones y La ciudad de Dios, que fue uno de los libros más leídos en el mundo medieval, ¿no? En una época donde los libros eran costosos y se leía en bibliotecas principalmente. Pero la patrística se desarrolla entre los siglos V, VI y VII, incluso un poco antes del siglo IV. Pero a partir del siglo X, mientras la historia continúa su marcha y también la filosofía, surge dentro del pensamiento cristiano otro periodo llamado la escolástica, que es parecido, pero la escolástica no se basa en los fundamentos de Platón, sino de Aristóteles. Ya en el próximo año profundizaremos el tema, ¿no? Porque son temas que promueven debates, como aquí está, ¿no? Debates sobre los universales. Un debate que se puede explicar en resumen. Los pensadores cristianos, los escolásticos o los padres de la iglesia, pero sobre todo escolásticos, decían si los nombres de los entes, de las cosas, son simples nombres o en verdad tienen existencia. Y empieza un debate entre ellos, ¿no? Se llama el debate de los universales. ¿Qué próximo año vamos a hacer hincapié? Hoy no, hoy vamos a ver que la escolástica se desarrolló en las universidades y escuelas. Las universidades surgió por la iglesia en el siglo XIII, ¿no? Las primeras universidades son de Francia, Inglaterra y Alemania, para variar. Y en la escolástica, al igual que en la patrística, la fe está sobre la razón. Primero la fe, después la razón. Y tiene la influencia de Aristóteles, ¿no? Por eso dice influencia aristotélica. Y el debate que ya lo veremos el próximo año. El máximo representante, en el caso de la patrística, que son los inicios de la filosofía medieval cristiana, es San Agustín. En el caso de la escolástica, Santo Tomás de Aquino es su máximo representante, ¿no? El nombre es bien conocido. Santo Tomás de Aquino continúa conciliando la teología con la filosofía, pero él hace la debida aclaración y dice que la filosofía es la verdad de Dios revelada en el hombre. Interesante, la verdad de Dios revelada en el hombre. En cambio, la teología, recuerden que teología es el estudio, el conocimiento sobre Dios. Y todos los sacerdotes estudian 5 años teología para ser sacerdote. En cambio, la filosofía son verdades naturales. Juntos, Santo Tomás de Aquino, pertenece al campo de la escolástica. La escolástica entonces sería la filosofía medieval de los siglos XI, XII, XIII, XIV, donde se concilia la fe sobre la razón y donde se diferencia la teología, que es la verdad revelada de Dios, y la filosofía, que son verdades naturales. En la Edad Moderna veremos cómo la filosofía cambia, ¿no? Y se convierte en otras escuelas como el racionalismo, el empirismo. La obra más importante de Santo Tomás de Aquino, y es la obra más importante de toda la Edad Media, junto a la ciudad de Dios de San Agustín, es la Suma Teológica. Suma es conjunto de, teológica, conjunto sobre el conocimiento de Dios. Es la obra más importante. Y en esta obra, San Agustín, muy conocido y respetado en la etapa final de la Edad Media, y máximo representante, repito, de la escolástica. De escolástica viene la palabra escuela.
En esa época se enseñaban en escuelas y universidades, también en los monasterios y conventos. En la Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino, que habla de todo, menciona las famosas 5 vías sobre la existencia de Dios. Hoy lo mencionamos. Primero, la existencia del movimiento. Para Santo Tomás de Aquino, el movimiento de todo, como por ejemplo de los planetas, es porque hay alguien que lo dirige, en este caso Dios. Entonces, primera vía, primera prueba de que Dios existe, es la existencia del movimiento. 2, la jerarquía de las cosas, la subordinación de las causas. Todo está subordinado a algo hasta que se llega al ente supremo. Entonces la segunda vía es la subordinación de las causas. La tercera vía de San Agustín es que existe un primer necesario, o sea, existe siempre un ser supremo que da inicio a todo. Esa es la tercera vía de San Agustín. La cuarta es la gradación de perfecciones, del ser más simple al ser más complejo, en este caso Dios. Para Santo Tomás de Aquino es incomprensible esa pregunta de ¿y quién creó a Dios? No tendría sentido porque Dios es el ser supremo. Y el ser supremo es, como dicen los escolásticos, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y Dios representa la máxima gradación de la perfección. Y por último, la ordenación a un fin. Todo tiene un fin vinculado a Dios. En el caso del hombre, el fin del ser humano es reconciliarse con Dios, hombre y Dios, y que todos nosotros tenemos un propósito. Cuando hicimos Aristóteles, también hablamos de que Aristóteles creía en la famosa causa-efecto y en la ordenación a un fin, que es la teleología, se relaciona a ese punto, ¿no? El propósito del hombre, de, repito, reconciliarse con Dios. Este mundo de la filosofía cristiana medieval llega a su fin con el descubrimiento de América y la toma de Constantinopla. Y allí la filosofía va a tomar otros rumbos, donde ya no será el teocentrismo lo más importante, sino el antropocentrismo. Pero eso es, como se dice, parte de otra historia. Hasta aquí la filosofía medieval. Gracias, permiso.